Hermanos, muy buenos días. Una vez más, el Señor les bendiga grande y ricamente a todos ustedes. Es un privilegio, es una bendición, es un gozo y a la vez, como decía mi hermano Alexis la vez pasada, una gran responsabilidad poder ministrar la palabra del Señor. Amén. Le invito a que abra su Biblia en Marcos capítulo 7, pasaje que nos corresponde el día de hoy. Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Espero que todos los tengan, mis hermanos allá en casa. Un fuerte abrazo, el Señor les bendiga. Oramos por ustedes, oramos porque puedan venir pronto aquí, congregarse también con nosotros. Sabemos, no nos podemos decir mentiras, sabemos que en la casa no es lo mismo. Sabemos que allí frente a una pantalla no es igual. Y bueno, anhelamos que un día todos ustedes, por las diferentes circunstancias en las cuales estén allí en casa, pues puedan venir. Les amamos y oramos por ustedes y esperamos que la palabra del Señor también sea de bendición para ustedes en esta mañana y que puedan estar atentos. ¿Listo, mis hermanos? Tenemos Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Dice la palabra del Señor: los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén se reunieron alrededor de él y vieron que algunos de sus discípulos comían el pan con manos inmundas, es decir, sin lavar, porque los fariseos y todos los judíos no comen a menos de que se laven las manos cuidadosamente, observando así la tradición ¿de quién? De los ancianos. Cuando vuelven de la plaza no comen a menos de que se laven, y hay muchas otras cosas que han recibido para obedecerlas, como el lavamiento de los vasos, de los cántaros y de las vasijas de cobre. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Jesús le respondió: bien profetizó Isaías de ustedes, hipócritas, como está escrito: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí. Mas en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Dejando el mandamiento de Dios, ustedes se aferran a la tradición de los hombres. Versículo 9, también les decía: astutamente ustedes violan el mandato o el mandamiento de Dios para guardar su tradición, porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero ustedes dicen: si un hombre dice al padre o a la madre, cualquier cosa mía con que pudieras beneficiarte es corbán, es decir, ofrenda a Dios, ya no le dejan hacer nada en favor de su padre o de su madre, invalidando así la palabra de Dios por la tradición de ustedes, la cual han transmitido, y hacen muchas cosas semejantes a estas. Llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía: escuchen todos lo que digo y entiendan. No hay nada fuera del hombre que él, al entrar en él, pueda contaminarlo, sino lo que sale de adentro del hombre es lo que lo contamina, o lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, que oiga. Cuando Jesús dejó a la multitud y entró en casa, sus discípulos le preguntaron acerca de la parábola. ¿También ustedes son tan faltos de entendimiento?, les dijo. ¿No comprenden que todo lo que de afuera entra al hombre no lo puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el estómago y se elimina? Jesús declaró así limpios todos los alimentos. También decía: lo que sale del hombre, eso es lo que contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan al hombre. Amén. Oremos. Padre celestial, Padre precioso, es tu palabra, Señor, la que hoy exponemos, es tu palabra en la cual hoy meditamos, Señor. Yo te pido, Señor, que tú, Padre precioso,
obres en nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Que tu palabra hoy sea glorificada. Permítenos glorificarte a través de tu palabra, Señor. Ensancha nuestro corazón, ensancha en lo más profundo de nosotros, Padre. Que tu palabra penetre, Padre Celestial. Que la palabra tuya, Señor, entre en cada corazón en esta mañana que está aquí, Padre Celestial, en casa, en las personas que van a ver este video, Señor. Que tú, mi Señor, seas obrando a través de tu palabra, Padre. Hoy yo te pido que tú nos permitas glorificarte, Padre Celestial, por medio de tu palabra, al ser expuesta, Padre precioso. Padre, quita todo obstáculo, Señor, que esté en este momento, Padre, quizás interrumpiendo, Padre Celestial, en la mente, en el corazón, y que nosotros podamos estar atentos a tu voz, Padre. Que tu palabra hoy nos confronte, Padre Celestial, y que nosotros podamos ser sensibles, y que hoy que tú nos llamas a la arrepentimiento por medio de la exposición de tu palabra, nuestros corazones sean respondiendo de la forma correcta, en arrepentimiento y viniendo ante ti, Señor, humillados y sabiendo, Padre Celestial, que eres tú, Señor, el que obra en nuestras vidas, Padre Celestial, y que todo lo que hagamos será para tu gloria, Padre precioso. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Mis hermanos, Marcos capítulo 7, como acabamos de leer, es un texto donde vemos que otra vez una controversia, ¿sí? Otra vez una controversia ¿entre quién? Entre los fariseos, escribas y el Señor Jesucristo. Otra vez peleando, otra vez una controversia, diría la mamá de los niños, ¿cierto? Otra vez ustedes peleando, otra vez ustedes. En los pasajes que hemos estado viendo y en los capítulos anteriores, no es esta la primera vez que el Señor Jesucristo tiene una controversia con los fariseos. ¿Sí lo recuerdan? Si usted quiere puede mirar unas hojitas atrás. En Marcos capítulo 2, versículo 16, tenemos una de las primeras controversias con el Señor Jesucristo y los fariseos. ¿Cuál era esa controversia? ¿Qué era lo que estaba pasando? El Señor Jesucristo estaba ¿qué? ¿Comiendo con quién? Con pecadores. Y vienen los escribas, vienen los fariseos, ¿cierto? Y hay una controversia. Los fariseos y los escribas le dicen a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con quién? Con pecadores. Y el Señor Jesucristo se voltea y le dice: los sanos no tienen necesidad de médico. Yo he venido a llamar a pecadores, yo he venido a llamar a enfermos, ¿cierto? ¿Cierto? Y ahí viene una controversia. Si usted mira más adelante, Marcos capítulo 3, versículos 1 al 6, hay otro altercado ahí, hay otro enfrentamiento. ¿Por qué se generó ese enfrentamiento? Porque el Señor Jesucristo sanó a un hombre de la mano seca el día de ¿qué? El día de reposo, ¿sí? Y hay otra controversia. Y allí hay otro roce entre el Señor Jesucristo y los fariseos. Y más adelante tenemos cuando el Señor Jesucristo echa fuera a los demonios. ¿Y qué pasa con los fariseos? Otra vez, otro pleito, otra pelea. ¿Por qué? ¿Qué dicen los fariseos? ¿Qué fue lo que le dijeron los fariseos? Usted echa fuera a los demonios, ¿por qué? ¿Por el poder de quién? De Belcebú, ¿cierto? De Satanás. Y viene otro problema allí, otro roce entre los fariseos y los escribas. Las enseñanzas y la interpretación de la palabra de Dios entre los escribas y los fariseos no eran compatibles con las enseñanzas y las interpretaciones del Señor Jesús. Nosotros vamos a ver eso, que los fariseos interpretaban de una manera, pero venía el Señor Jesucristo e interpretaba de otra manera y le decían: no es como ustedes dicen, no es como ustedes hacen. Desde el inicio del ministerio del Señor Jesús, los fariseos y los escribas sabían que el mensaje que predicaba era un ataque directo contra el sistema de obras de justicia que ellos representaban. En consecuencia, siempre buscaban la manera de desacreditar su ministerio ante los ojos del pueblo, con la meta última de eliminarlo, de llevarlo a la cruz del Calvario, de matarle. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que en una de las confrontaciones leemos en el pasaje, dice: y al final ellos buscaban la forma de eliminarle, de matarle? O sea, esta confrontación llevó tanto que los fariseos y los escribas buscaban la forma de eliminar al Señor Jesucristo. O sea,
La pelea ya se había vuelto a muerte. Esto ya es una pelea a muerte. Toca buscar la forma de eliminar al Señor Jesucristo. Pero el problema de los fariseos y los escribas era que eso no había llegado a ser posible debido a que la gente veía cómo enseñaba el Señor Jesucristo y cómo enseñaban los escribas y fariseos. ¿Recuerdan lo que decía la gente? El Señor Jesucristo enseñaba como alguien que tiene ¿qué? Autoridad. No como los ¿qué? Como los escribas y fariseos. Pero mis hermanos, aquí estamos llegando en el capítulo 7, quizás a un momento crucial en el ministerio del Señor Jesucristo. Porque hasta el capítulo 7 el Señor Jesucristo ha sido, llamémoslo así, popular. Ha traído masas, ha traído mucha gente, ¿sí? Ha venido mucha gente a buscarlo. Entonces la fama del Señor, aparentemente en el capítulo 7, este es el punto más alto de la popularidad del Señor Jesucristo. El capítulo 7, hasta ese momento, ese fue el tope de la popularidad, porque de aquí para allá va a empezar a disminuir. Si ustedes recuerdan, el pastor nos nombraba hace 8 días que Juan capítulo 6 nos pone un poquito en contexto con lo que está pasando aquí en el 7. En el 6 podemos leer que después de que el Señor Jesucristo les dijo que ustedes me buscan por lo que yo les doy y no por lo que yo soy, la gente ¿qué empezó a hacer? La gente empezó a abandonarlo. O sea, la gente ya no empezó a seguirlo. Ya la fama del Señor Jesús empieza en declive, empieza a bajar. ¿Sí? Mis hermanos, ni aún el mensaje y la misión del Señor Jesucristo se acomodaban o era compatible con los planes de la gente. Mientras la gente lo buscaba al Señor para hacerle rey, Él se apartaba ¿a qué? ¿Se acuerdan? Lo vimos hace 8 días. A orar. Mientras unos estaban llenos de rituales y tradiciones, como lo vimos en este pasaje, por malas interpretaciones de la palabra de Dios, otros recibían la bendición y el favor de Dios, como la mujer que vamos a ver a continuación en el otro pasaje, que es la mujer sirofenicia. ¿Sí? ¿Sí han leído ese pasaje? ¿Alguien lo ha leído? Que esta mujer le dice al Señor que su hijo tiene un demonio y que Él lo puede sanar. Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? Primero los hijos, pero ya le dice, pero los perrillos aún, las boronas que caen, se las comen. Y el Señor Jesús le dice, por tu respuesta, ¿cierto? Ha recibido el favor de Dios. ¿Sí? Y esta mujer que no tiene tradición, que no conoce la ley judía, recibe el favor ¿de quién? De Dios. Pero en medio de esto estamos en este pasaje. Entonces, mis hermanos, ¿cuál es el centro del problema? ¿Cuál es el problema entre los fariseos y el Señor Jesucristo? ¿Por qué tanta rivalidad entre ellos dos? ¿Por qué no puede haber compatibilidad entre los fariseos y el Señor Jesucristo? Por eso el mensaje del día de hoy es titulado El corazón del problema. ¿El corazón de qué? Del problema. O sea que lo podemos poner en pregunta. ¿Cuál es el corazón del problema? ¿Cuál es el centro del problema? Y eso es lo que el Señor Jesucristo nos va a revelar en este pasaje. ¿Cuál es el corazón del problema entre los fariseos y el Señor Jesucristo? ¿Listo? Así que la primera pregunta, para poder llegar al corazón del problema, necesitamos saber cuál es el problema. Usted no puede llegar al fondo del problema sin saber cuál es el problema. Y Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja escrito y nos deja evidencia cuál era el problema. Así que ese es el primer punto. ¿Cuál es el problema? Versículos 1 al 13. ¿Sí? ¿Entre quiénes es ese conflicto? Nuevamente, entre el Señor Jesucristo y algunos fariseos. Estos escribas tenemos allí, ¿de dónde venían? Mire su Biblia, ¿de dónde venían esos escribas y fariseos? De Jerusalén. Aparentemente algunos comentaristas dicen que estas personas, o sea, ya la fama del Señor era tanta que los escribas y fariseos le habían llamado a Jerusalén, habían mandado un WhatsApp a decirle, esto se nos salió de las manos. Necesitamos gente que sea experta en la ley, experta en las escrituras, experta en la tradición de los hombres, para que vengan y nos ayuden con este problema porque se nos está saliendo de las manos.
Así que mandan una comisión especial, la élite de los fariseos, la élite de los escribas. Misión imposible, tienen que ir ustedes allí a buscar al Señor Jesucristo. ¿Con qué intención vienen ellos? El mismo pasaje es claro, ¿sí? ¿Qué estaban haciendo ellos? Pues observando y mirando a los discípulos y al Señor Jesucristo para mirar en qué momento ellos, ¿qué? ¿Hacían algo mal? Para atacarlos. Y así que ellos vienen y ¿qué encuentran? ¿A quiénes encuentran? A los discípulos. ¿Haciendo qué? Comiendo con las manos sin lavar. Aquí toca aclarar porque hay niños y hay gente que no entiende. No, el Señor Jesucristo no está en contra de que nosotros nos lavemos las manos para comer. Y más si es por ahí pollo, ¿cierto? O que uno lo coge con la mano, o pan. No, aquí no estamos hablando de cuestiones higiénicas, sino que el tema que se está aquí tocando es un tema ceremonial, ¿sí? Eso tiene que quedar claro. Entonces el niño no es que vaya a decirle, no, yo no me lavo las manos porque el Señor Jesucristo condena lavarnos las manos. No, no es eso. Aquí se está hablando de algo ceremonial, lo cual vamos a ir explicando más adelante. Esto fue una oportunidad que surgió para los enemigos de Jesús cuando vieron a algunos discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas. Mis hermanos, ¿ustedes se acuerdan qué era lo que estaba pasando unos versículos atrás? ¿Qué pasó con los discípulos? Había tanta gente que los discípulos no habían podido ni comer. Y más encima, el pasaje anterior nos dice que el Señor Jesucristo había subido casi a la fuerza a los discípulos a la barca para que se fueran de ese lugar, porque era una tentación para ellos ver tanta gente clamando al Señor Jesús e intentar poner al Señor Jesús ponerlo como rey. Y entonces los discípulos fueron casi obligados a ponerlos en una barca. Y más encima, en ese trayecto, ¿qué pasó con los discípulos? ¿Iban relajados y tranquilos? Tuvieron que esforzarse, hacer fuerza, asustados. Yo creo que todavía no habían podido comer. Y por fin llegan a tierra y tienen 12 cestas de pan y tienen hambre porque no han podido comer. Y van y cogen el pan y se lo van a mandar a la boca. ¿Y quiénes llegan? Los fariseos. Mis hermanos, les confieso algo que a mí me incomoda es que me molesten cuando estoy comiendo. Tanto así que yo ahorita por lo menos tengo un local y prefiero cerrar la hora para almorzar con tal de que no me molesten cuando estoy comiendo. Para mí es algo que me tienta, mi esposa lo sabe, es cuando mi esposa me dice, ven amor, ¿me das ese pedacito último que te queda de hamburguesa? Uy, hermano, eso es un sacrificio enorme para mí coger y decirle, tome mi amor. Si ella quiere medir mi amor, ella hace eso. Mis hermanos, estos hombres están allí y van a comer y llegan estos fariseos y no los dejan comer porque los señalan y le dicen, ustedes están comiendo con manos inmundas. Pero la culpa no se la echan a los discípulos. La culpa se la echan ¿a quién? A su maestro, al Señor Jesús. Porque es el maestro, el responsable de lo que hacían ¿quiénes? Sus discípulos. Así que ellos vienen allí y sacan que ellos han quebrantado algo. Y es interesante, porque el Señor Jesucristo, antes de que les conteste, Marcos, inspirado por el Espíritu Santo, nos deja esa descripción clara de qué era lo que ellos estaban violando. Y usted puede leer, se lavaban las manos, pero no era un lavado de manos como usted y yo lo hacemos así con jabón, sino que era un ritual, una ceremonia. Eso era algo sagrado para ellos. Y no era lavarse las manos a la carrera, sino que era una posición hacia arriba, venía otro y le echaba agua, y después hacia abajo, y después hacia un lado, y después hacia el otro. Esto era tan estricto, mis hermanos, que yo leí en un comentario que un hombre judío, una vez que fue apresado y echado a la cárcel, y lo único que le llevaban era agua y pan, este hombre casi muere de hambre, porque cogía el agua y no se la tomaba, sino que se lavaba las manos para poder coger el pan y comérselo. Y el hombre estuvo a punto de morirse. Y fue tanto esto que los que tenían preso tuvieron que dejarlo salir porque el hombre se les iba a morir, porque él decía, yo no como pan con manos inmundas.
prefiero morirme primero. Imagínense cómo había llegado esto al pueblo judío, la restricción, el legalismo que había allí en el pueblo judío acerca de estas tradiciones que aún nos deja ver, y es, no sé si decirlo, chistoso, porque el argumento que tienen los fariseos, ¿cuál es? Versículo 5. Así que los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no andan con qué? ¿Conforme a la tradición de qué? Sino que comen con manos. Mis hermanos, en la Biblia está lo del lavamiento de las manos y de los jarros y de los utensilios. Sí, sí está. Usted puede apuntar ahí en su casa, leer Levítico 22, versículos 6 al 7. ¿Quiénes tenían que practicar este lavamiento? Los sacerdotes. Los sacerdotes tenían que practicar este lavamiento. Este lavamiento lo tenían que hacer ellos ¿cuándo? Cuando iban a entrar al lugar santo. Cuando ellos iban a presentar ofrenda a Dios, cuando iban a presentar el holocausto a Dios, el sacrificio a Dios para perdón de pecados. Era una limpieza extrema. ¿Sí se acuerdan? Él tenía que lavarse, y no solamente las manos. Él tenía que lavarse todo el cuerpo, tenía que cambiarse todo, hasta los interiores tenía que cambiárselos. Era una limpieza extrema que tenían que vivir estos sacerdotes para poder entrar a presentar sacrificio en el lugar santo. Pero los fariseos y los ancianos y los escribas habían llevado esto a todo el pueblo. Decían, todo el pueblo tiene que ser santo. Y la forma de ser santo tiene que cumplir con este lavamiento. Este lavamiento no va a ser solo para los sacerdotes, porque nosotros amamos a Dios y queremos agradar más a Dios. Así que este mandamiento va a ser para todo el pueblo. Pero esto no era de unos días antes. Esto venía de generación en generación. Y dice el pasaje que habían otras muchas cosas, dice el pasaje. Mis hermanos, yo sé, y mi propósito en esta mañana es intentar traer este texto al hoy. Porque quizás usted está diciendo, nosotros ya no practicamos ese lavamiento de manos. O yo no me siento más santo por lavarme las manos. O todos los días al lavarme, porque me lavo con H&S la cabeza, yo no me siento más santo. Mis hermanos, pues el propósito de hoy es traer este texto y ver que no estamos muy lejos de los fariseos. Porque quizás usted se siente más santo porque viene a culto. O porque usted piensa que gana el favor de Dios viniendo a culto. Nosotros hablamos de tradiciones, esas tradiciones que tienen ciertas religiones. Pero mis hermanos, todos tenemos tradiciones. ¿Estar aquí reunidos hoy es una tradición o no es una tradición? Todas las tradiciones no son malas en sí mismas. ¿La cena del Señor es una tradición o no es una tradición? Es una tradición. Entonces, las tradiciones en sí no son malas. ¿Sí? Y ese era el problema entre los fariseos, que ellos cogieron esas tradiciones y las quisieron imponer al pueblo de una motivación incorrecta, con una motivación incorrecta. Y su base era la tradición de los hombres. Estos fariseos legalistas habían puesto por encima de la palabra de Dios sus tradiciones, sus costumbres enseñadas por hombres. Se habían olvidado aún de las escrituras. Ustedes pueden ver que el Señor Jesucristo, en el versículo 8, ¿cuál es la primera palabra que encontramos allí? Dejando. O sea, la tradición había hecho que ellos abandonaran y olvidaran la palabra de Dios. Ellos lo habían hecho. Los fariseos acusaban al Señor Jesús por causa de sus discípulos que comían con las manos sin lavar, con manos inmundas. El responsable de esto era el Señor Jesucristo. Pero el Señor le responde de una manera magistral, digna del maestro de maestros. ¿Sí? Versículo 6. Jesús le respondió. ¿Con qué le responde el Señor Jesús? Con las escrituras. O sea,
Ustedes están abandonando la palabra, pero yo vengo a ponerles las escrituras de primero, por encima de cualquier tradición, por encima de la tradición de los ancianos. Primero está ¿qué? Las escrituras. Primero está la palabra de Dios. Ustedes tienen una base y es la tradición de los ancianos. Yo les voy a contestar y mi base va a ser ¿qué? Las escrituras. Bien profetizó Isaías, ¿de quién? De ustedes. Mi hermano, déjeme definirle la palabra hipocresía. Viene del origen de un actor falso. Entonces aquí yo no sé si cuando le dicen usted es un buen actor, lo están halagando o lo están insultando. Porque si le dicen que usted es un buen actor, le están diciendo que usted es un buen hipócrita. De allá viene la palabra. El diccionario de la Real Academia lo define como fingimiento, vean esto, de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente se tienen o experimenta. Se lo voy a volver a leer. Define como fingimiento, o sea, como algo que no es real, de cualidades o sentimientos contrarios a los que verdaderamente sienten o experimentan. Ya intentamos imaginar por qué el Señor Jesucristo le dijo hipócritas a los fariseos y a los escribas. El Señor los acusa de hipocresía. La hipocresía es todo aquello que intentas aparentar donde tu corazón no está presente. Entonces por eso le digo que este pasaje pues está muy cerca a nosotros hoy. Tú puedes estar aquí físicamente. Tu cuerpo puede estar aquí, pero tu corazón estar en otro lugar. Tú puedes cantar al Señor y adorar al Señor y tu corazón estar en otro lugar. ¿En dónde está tu corazón? Cuando no hay una conexión entre tus actos y tu corazón, estás actuando como un hipócrita. Cuando no hay una comunicación, cuando no están unidos entre el corazón y tus actos, estás siendo un hipócrita. Es como venir un domingo y decir amén a todo lo que se dice aquí en el púlpito. Y el día lunes a sábado lo contradices todo. Contradices todo a lo que dijiste amén. A eso el Señor Jesucristo llama hipócrita. Porque estás aquí el domingo diciéndole tú eres mi Señor, tú eres mi Dios. Pero de lunes a sábado con tus actitudes estás invalidando, estás abandonando la ley de Dios. Y eso el Señor Jesucristo lo llama hipocresía. Y era lo que estaba pasando con estos fariseos. El Señor los estaba acusando de hipocresía, de hipócritas. Y es interesante, mis hermanos, porque esto no era de esa época, no era una enfermedad de esa época, no era algo que estuviera pasando solamente en la época del Señor Jesucristo. Él cita al profeta Isaías. Si quiere vaya conmigo por un momento a Isaías, que lo leíamos esta mañana, y usted de pronto está perdido y dice, y bueno, ¿y ese pasaje por qué lo leímos? ¿Por qué leímos Isaías capítulo 1? Y déjeme decirle que no solamente Isaías tuvo que decirle estas palabras al pueblo de Israel, sino la mayoría de los profetas vinieron y tuvieron que hacer esta misma exhortación al pueblo de Israel. Yo quiero que mire conmigo. Ya leímos todo el capítulo 1, pero yo quiero que mire un momento conmigo el versículo 11, capítulo 1 de Isaías, versículo 11. ¿Ya lo tiene allí? Hay una pregunta, ¿qué es para mí la abundancia de sus sacrificios? Pregunta, ¿el pueblo de Israel hacía sacrificios en este momento, cuando está Isaías confrontando? Sí. ¿Y quién había ordenado los sacrificios? ¿Quién había impuesto los sacrificios? ¿Quién había mandado a hacer sacrificios? Dios mismo. Y el pueblo de Israel era juicioso, era disciplinado en presentar sacrificios al Señor. Pero mire las palabras del Señor acerca de estos sacrificios que presentaba el pueblo de Israel. Dice el Señor, cansado estoy del holocausto de carneros y de cebo de ganado cebado, la sangre de novillos, corderos y machos cabríos. ¿No qué? Uy, hermanos, estas palabras, yo meditaba y estas palabras son fuertes y duras.
Mire el versículo 13. Pregunta, ¿el pueblo de Israel traía la ofrenda a Dios muy juiciosamente y ordenadamente? ¿Qué dice el versículo 3? No traigan más sus vanas ofrendas, sus vacías ofrendas. El incienso me es abominación. Mis hermanos, esto lo hacía el pueblo de Israel muy juiciosamente. Traía sacrificios, traía sus ofrendas, hacía las fiestas, porque ahí más abajo, cuando habla de luna nueva y día de reposo, el convocar asamblea, son las fiestas que tenían el pueblo de Israel, que eran impuestas por Dios mismo. Y el pueblo de Israel cumplía con estas fiestas. Pero ¿qué pasaba con estas fiestas? ¿Se han vuelto una carga para quién? ¿Para quién se habían vuelto una carga? ¿Para quién? Para Dios, no para el pueblo, para Dios. O sea, Dios no se agradaba de todo lo que le estaba presentando el pueblo. O sea, no le agradaba. Y yo sé que ustedes se recuerdan pasajes donde el pueblo ha sido confrontado por el profeta y antes el pueblo le dice, ¿y en qué te hemos fallado? ¿En qué te hemos robado? Si todo lo que tú has dicho lo hemos hecho. Hemos cumplido al margen de la ley todo lo que tú nos has mandado. Mis hermanos, aún las oraciones, versículo 15. Cuando extienden sus manos, esconderé mis ojos. ¿De qué? De ustedes. Si aun cuando multipliquen las oraciones, no escucharé. Sus manos están llenas ¿de qué? De sangre. Versículos 16 y 17. El Señor hace un llamado al arrepentimiento. Pero si usted va a mirar el capítulo 29 de Isaías, el Señor les va a llamar fuerte la atención y es el pasaje que utiliza el Señor Jesucristo en contra de los fariseos. Es el mismo pasaje que utiliza el Señor. No sé si en la Reina Valera qué título tenga el versículo 13. En las Américas dice hipocresía ¿de quién? De Israel. Y mire el versículo 13. Dijo entonces el Señor, por cuanto este pueblo se acerca a mí con sus palabras y me honra con sus labios, ¿pero qué? Pero alejo de mí su ¿qué? Su corazón. ¿Su corazón está qué? Lejos de mí. Su veneración ha sido es solo una tradición aprendida ¿de qué? De memoria. Mis hermanos, yo pensaba esto y yo era confrontado. Mis hermanos, usted se puede imaginar al Señor diciéndonos a nosotros, iglesia, tu adoración es vana. Que te diga a ti por tu nombre y te diga, tu adoración es vana. Tú eres un hipócrita. Tú de labios me honras, pero tu corazón está lejos de mí. ¿Cuál es el mayor? Yo quiero hacerles una pregunta. El pueblo de Israel aquí, si se negaban a arrepentirse, enfrentarían juicio divino. Y ese juicio vino. Los que más o menos conocen, ese juicio vino. ¿Cómo vino ese juicio? Porque fueron llevados en manos de ¿qué? De los babilonios. 7 siglos después, el judaísmo de la época del Señor Jesús se caracterizaba por una forma similar de adoración del pueblo de Israel. Estaban igual que el pueblo de Israel. Estaban adorando de forma externa y propagaban este legalismo por todo lugar. Mis hermanos, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el principal problema aquí? Pero yo quiero contestar esa pregunta con otra pregunta. ¿Cuál es el enemigo más grande del evangelio? ¿Cuál cree usted que es el enemigo más grande del evangelio? ¿Será el satanismo? ¿Será el ateísmo? No, mis hermanos. El enemigo más grande del evangelio, ¿sabe cuál es? El legalismo. Déjeme, yo le repito eso. El enemigo más grande del evangelio es ¿qué? El legalismo. El legalismo es el enemigo más grande del evangelio.
Déjeme, yo le leo la definición que da el pastor Sugel acerca del legalismo, y también digo de una vez, él fue el que me prestó este título para este sermón del día de hoy. De ahí lo saqué. Dice, ¿qué es el legalismo? Escuche atentamente, por favor. Es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, de leyes y de normas. Eso es legalismo. Legalismo es tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de rituales, de leyes y de normas. Eso es un legalista. ¿Qué enseñaban los fariseos? Debes hacer todo lo que puedas para ganar el favor ¿de quién? De Dios. Debes lavarte las manos, debes lavar los jarros, debes lavar las ollas, debes lavar todo para que ganes el favor ¿de quién? De Dios, para que tus pecados sean limpiados, porque si no te vas a contaminar, vas a ser contaminado. Debes cumplir estrictamente con las leyes y aún debes aumentarle para que si estés seguro de que estás ganando el favor de Dios. Debes aumentarle. Entonces, traigámoslo de nuevo a hoy. La palabra de Dios dice que debemos congregarnos, ¿cierto que sí? Debemos congregarnos. Pero entonces, si de pronto algún hermano tiene la costumbre de congregarse el domingo y también viene el martes, ¿y está bien o está mal? Está bien. Pero ¿qué pasa si ese hermano empieza a mirar a aquellos que no se pueden congregar los martes por trabajo, por distancia, como más pecadores? Él es más justo que los que no se congregan los martes, porque él se congrega el domingo y el martes también. Y más encima de eso hace obra social y ayuda a otras personas. ¿Será un legalista o no será un legalista? ¿O seré yo, maestro, el legalista? ¿El lavamiento de las manos estaba en leyes que el Señor había dado? Sí. ¿A quién? A los sacerdotes. Pero esta gente había puesto esta carga en el pueblo para que así el pueblo pudiera decir que es más santo y mostrar la santidad del Señor. No importaba si su corazón amaba o no amaba al Señor, no importaba. Su enfoque, el legalista había llegado al punto que el enfoque ya no era la palabra de Dios. Ya se habían olvidado la palabra de Dios. Su enfoque era en las tradiciones, las obras. Y por eso entonces Marcos nos deja ver ahí en Marcos capítulo 7 que ellos habían abandonado. Y vea esto, iglesia, y por eso hay esta inquietud en mi corazón y Dios la pone, porque es que cuando nosotros como iglesia empezamos a desviarnos y abandonar la palabra de Dios, vea que este pasaje nos empieza a mostrar un desnivel que van hacia abajo, un deterioro cada día más de los fariseos. Lo primero que ellos hicieron fue ¿qué? Abandonarnos, dice el pasaje. ¿Abandonaron qué? La palabra del Señor. Pero eso no fue ahí no terminó el pecado. Dice el versículo 10. ¿Qué dice el versículo 10? Astutamente ustedes también ¿qué? O sea, no solamente la abandonan, sino que ahora ¿qué la están haciendo? La están violando. Ahora están transgrediendo. El versículo 13 lo dice también. El versículo 13, invalidando. O sea, ya la palabra de Dios ya no es la autoridad. Ya la palabra de Dios no es la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Y ahora la tradición de los ancianos pasa a ser más fuerte y la autoridad. En declive viene esto. Primero se abandona, ¿cierto? Después se invalida. Después se transgrede la palabra de Dios. Estos hombres tenían las manos sucias. Los discípulos, vean esto, los discípulos tenían las manos sucias. ¿Por qué? ¿Por qué tenían las manos sucias? Por trabajar. ¿Trabajar en qué? En la obra del Señor. Estos legalistas, hipócritas, fariseos, las tenían limpias. Ellos estaban limpios juzgando a los demás. Estos hombres, los discípulos, quizás no eran doctos en la ley. Pero escuche esto, pero tenían un corazón regenerado, pero tenían un corazón que amaba al Señor, pero Dios había obrado en ellos un corazón que le amaran, para que ellos pudieran amar al Señor. Mis hermanos, esté atento porque las aplicaciones van a ir en medio del mensaje, y esta es la primera aplicación. ¿Quieres saber si eres un legalista?
Tú que estás aquí sentado escuchándome, persona que estás allá en casa escuchándome, ¿quieres saber si eres un legalista? Está atento tu oído a estas palabras. ¿Andas mirando qué hace tu hermano y qué no hace? ¿Tú eres el que anda mirando qué deja hacer tu hermano? ¿O qué hizo? ¿O qué no hizo? ¿Andas mirando, andas midiendo la espiritualidad de tu hermano por lo que él hace o deja de hacer? ¿Crees que has ganado el favor de Dios por venir puntualmente todos los domingos a la iglesia sin faltar uno de ellos? Pues si tus respuestas fueron afirmativas a estas preguntas, felicitaciones, eres un legalista. ¿Será que hay legalistas en la iglesia? ¿Seré yo, maestro? Mi hermano, cuidado, porque podemos estar haciendo las cosas correctas con la motivación incorrecta. Tú puedes estar hoy aquí en la iglesia haciendo lo correcto con una motivación incorrecta en tu corazón. Y hoy las iglesias y los púlpitos están inundados de eso. Busca al Señor para que te vaya bien. Sé positivo, que hoy hay bendiciones para ti. ¿Estás buscando al Señor por qué? Porque Él es el que frotas la lámpara y sale y te concede lo que tú quieras. Mis hermanos, tengamos cuidado porque nosotros podemos ser unos legalistas, fariseos, hipócritas. Y el Señor contendió ardientemente contra ellos, llamándolos hipócritas, víboras, falsos, lobos. Ustedes pueden leer. Y el Señor Jesucristo contendió contra ellos ardientemente. Y el legalismo así se debe contender, porque el legalismo es un peligro para el evangelio. Es el enemigo directo contra el evangelio. Mis hermanos, hay un ejemplo claro y aquí me voy a tomar yo. Mis hermanos, hace 8 años nació mi hijo Matías. En ese tiempo el embarazo de mi esposita fue difícil, fue complicado, de alto riesgo. Se complicó. A los 6 meses nos dijeron que tenía tiroides y una tiroides severa o algo así. El punto era que el bebé estaba en riesgo y la vida de ella también estaba en riesgo. Cada cita era y lo más probable era que la dejaban hospitalizada y tocaba, ella se quedaba algunas veces llorando y yo salía y me ponía también a llorar como una Magdalena. Y bueno, fueron días difíciles. Ya el 7º mes dijeron tenemos que inducir el parto porque aparentemente la placenta, si lo estoy diciendo bien, no le está pasando nutrientes al bebé y el bebé viene con un retraso más o menos de 1 mes. Entonces todo esto inundó mi corazón, inundó mi mente y este fariseo salió. Y este fariseo salió del interior al exterior. ¿Y sabe cuál fue mi oración? Sí se puede imaginar. Señor, yo voy a la cárcel. Señor, yo sirvo en la iglesia. Señor, yo hago esto. Señor, yo hago aquello. Señor, yo hago esto. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Yo qué te he hecho, Señor? Mis hermanos, nosotros muchas veces, sin darnos cuenta, nos volvemos unos legalistas. Nos volvemos personas que seguimos al Señor por lo que Él dice darnos y no por quién es Él. Mis hermanos, tenemos tradiciones. Y yo hoy pensaba y decía, Señor, no me vaya a dejar de orar en el mensaje. Y cuando estábamos cantando salían mis lágrimas. Tenemos una tradición en la iglesia, hoy nosotros, de venir a culto y cantar. Y es difícil para nosotros los predicadores poder contener las lágrimas y que nuestro corazón sea quebrantado mientras cantamos. ¿Sabe por qué? Porque tenemos el mensaje, porque está el mensaje de Dios en nuestro corazón. Y sabemos lo que vamos a decir. Mis hermanos, ¿qué pasaría si primero meditamos en la palabra de Dios y después cantamos? ¿No crees que eso cambiaría nuestra adoración al Señor? ¿No crees que eso cambiaría nuestra forma de cantar?
Quizás tú estás mirando al hermano de lado si cierra los ojos, si aplaude o si no aplaude. Pero nosotros que tenemos el mensaje en nuestra mente y en nuestro corazón, no está eso. No está si el hermano canta o no canta. ¿Por qué? Porque está el mensaje. Y yo le digo, Señor, esto es difícil. O sea, es difícil uno pasar al frente y no ser quebrantado porque uno ya ha estado meditando en el mensaje toda la semana. Uno ha tenido ese mensaje aquí, uno se acuesta con el mensaje aquí de Marcos capítulo 7, versículos 1 al 23. Señor, guárdame el legalismo. Señor, mi corazón de verdad te está buscando por lo que tú eres, o por qué te estoy buscando. Porque anhelo predicar tu palabra, porque anhelo servirte. Examina mi corazón y ve si en él hay maldad y guíame al arrepentimiento. Mis hermanos, es una tradición que hacemos de cantar primero y después meditar. Pero yo les puedo decir, bueno, hermanos, ¿y qué pasaría si primero predicamos? Gracias. ¿Qué pasaría si primero predicamos y después cantamos al Señor? No quiero traer una revolución ni acabar con la no, solamente estoy diciendo, mis hermanos, porque es que muchas veces hacemos las cosas porque es la tradición. Porque nos toca el domingo levantarnos temprano, ir a la iglesia, es la tradición y tenemos que hacerlo. Pues el Señor Jesucristo aquí nos está diciendo, examínate. Examina qué es lo que está saliendo de ti, de tu corazón. Examina por qué estás haciendo las cosas. Examínate. Mira tu vida. ¿Eres un legalista? Este problema entre los fariseos y el Señor Jesús es porque el evangelio es el que nos debe mover a obedecer la palabra de Dios. El evangelio es todo lo contrario al legalismo. Nosotros obedecemos por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros estamos aquí adorándole y glorificándole porque Él ya hizo algo por nosotros y no por lo que Él va a hacer por nosotros. Mi motivación por la cual estoy aquí hoy, en esta mañana, es porque Cristo ya hizo algo por mí y no porque Él me va a dar algo. El legalismo y la motivación del legalismo es que Dios, vas a ganar el favor de Dios. Haz esto y te va a ir bien. Haz esto y vas a tener prosperidad. Haz esto y no te va a venir enfermedad. Haz esto, obedece a Dios y no te va a dar cáncer. Haz esto y si tú eres obediente a Dios no vas a pasar por necesidades económicas. Si tú obedeces a Dios no tienes por qué estar enfermo. Mis hermanos, eso es lo que dice la palabra de Dios. Esa tiene que ser la motivación por la que nosotros seguimos al Señor. No, el evangelio es todo lo contrario. Rendimos nuestra vida a nuestro Señor por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Porque Él vivió una vida de obediencia y cumplió toda la ley, la cual usted y yo no podíamos vivir. Él cumplió todo lo que Dios demandaba, Él lo vivió. Y Él fue a la cruz. El que siendo santo tomó mi pecado, se hizo pecado por mis pecados, tomó mi pecado y lo llevó. ¿Para qué? Para imputarme su justicia. Para que hoy yo sea declarado santo. Por eso yo hoy le obedezco. Por eso hoy yo vivo para Él. Por eso hoy yo me rindo a sus pies. Por eso yo hoy entrego todo a Él. Y no lo busco para que mi familia esté bien, mis hijos estén bien. Mis hermanos, aún nosotros caemos en esto. Llega un amigo a usted y le dice, es que mi hijo es un rebelde. Mi hijo es, mejor dicho, se ha vuelto el diablo. ¿Y usted qué le dice? Llévelo a la iglesia. No, es que mi esposo me trata mal. Llévelo a la iglesia. No, es que mi esposa tal cosa. Llévela a la iglesia. Mis hermanos, eso es un consejo de un legalista. Eso es un consejo de un legalista. Lleve lo que Dios te puede hacer el favor. Eso es un legalista. Mis hermanos, ¿cómo estamos viendo a Dios? Ese es el problema. Los fariseos veían que tenían que obedecer para recibir el favor de Dios. El evangelio nos llama a que tenemos que obedecer por gracia, por el favor recibido en Cristo Jesús.
Porque hemos sido recibidos en Cristo Jesús. Nuestra motivación es el Evangelio para hacer todas las cosas. Lo que Cristo ya hizo en la cruz del Calvario. Ese es el problema. Ese es el problema entre el fariseísmo, o el fariseo, o el legalista, y Cristo. Esto es una religión. Esto es son prácticas y tradiciones de hombres. Lo que llama el Señor Jesucristo es a una relación verdadera con Él. A conocerle. ¿Quién es Cristo Jesús? ¿Quién es Él? ¿Qué hizo? ¿Quiénes somos nosotros? ¿Y qué hay en nosotros? Por eso el segundo punto es, ya sabemos el problema, ahora sí, ¿cuál es el corazón del problema? Versículos 14 al 23. Dice, llamando de nuevo a la multitud, Jesús les decía, escuchen todo lo que les digo y entiendan. Mis hermanos, es difícil nosotros ahorita poder entender este suceso. Intenta imaginar a los fariseos aquí adelante y el Señor Jesucristo confrontándolos y alrededor todos los judíos, el pueblo judío. Y esta gente había llevado estas tradiciones por años. O sea, esta gente, yo creo que de allá viene, y usted me va a entender, yo nací judío y judío me muero. ¿Sí han escuchado la expresión, el refrán? Yo nací judío y judío me muero. Pues el Señor Jesucristo les está diciendo, no. O te arrepientes y crees en el Señor Jesucristo, o te irás al infierno. O irás igual que estos legalistas. O irás igual que ellos. La multitud que los estaba escuchando era una multitud adoctrinada con mandamientos ¿de qué? De hombres. Ya lo leímos más adelante. Esta multitud tenía no solo la tradición de lavarse las manos, sino que tenían muchas otras tradiciones, mis hermanos. Muchas. Esta gente era una gente religiosa. Había muchísima gente y todos ellos eran religiosos. Y el Señor Jesús, mire, el pastor, ¿se acuerdan las predicaciones, unas predicaciones antes? Un pastor compasivo. Un pastor en el cual se puede confiar, lo vimos hace 8 días. Un pastor que dicen, versículo 16, si alguno tiene oídos para oír, ¿qué? Que oiga. O sea, estas palabras que le está diciendo el Señor Jesucristo son importantes. Esto que está diciendo el Señor Jesucristo es de vital importancia. Iglesia, hoy el Señor nos habla y nos habla cosas importantes para nuestra vida. Examinémonos, revisémonos. Por eso la insistencia del Señor en que escuchen lo que va a decir, pongan atención. El corazón del problema no es externo, no es lo que entra al hombre, no es eso lo que lo contamina, versículos 18 al 19, no es lo que entra al hombre. Mis hermanos, pero yo quiero hacer, y creo que es bueno aquí hacer 2 paréntesis. Esto no es una licencia para que entonces nosotros veamos lo que queramos, escuchemos lo que escuchemos, porque eso no nos afecta en nada. El Señor Jesucristo no está diciendo eso. Porque muchos pueden pensar, entonces dicen como lo que entra al hombre no es lo que lo contamina, entonces yo me puedo sentar a ver cualquier cosa en televisión. No. Exactamente por eso es que el Señor Jesucristo dice que si tu mano te es ocasión de caer, ¿mejor qué? Pues mi hermano, si usted tiene un corazón pecaminoso y se pone a ver pecado, pues ¿qué va a pasar? Acciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de adentro salen y contaminan ¿a quién? ¿Y contaminan a quién? Al hombre. Hermanos, el corazón del problema es el corazón. El problema es el corazón. Mis hermanos, esto no es algo nuevo. El Señor ya se lo había dicho a Moisés. O sea, no pobrecitos los fariseos, ellos no entendían que el problema era el corazón. No, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver que el Señor llamaba continuamente al pueblo. Moisés expresó bien eso cuando el pueblo de Israel iban a entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dijo? En Deuteronomio capítulo 6, no lo busque, siquiera apúntelo. Deuteronomio 6, 4 al 5. Oye Israel, nuestro Dios,
Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios con todas las tradiciones, los sacrificios y las fiestas. No. ¿Qué demandaba el Señor? Con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Mis hermanos, mire lo que le dijo Samuel al pueblo. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Se complace el Señor tanto en el holocausto y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque la rebelión es como pecado de adivinación y la desobediencia como iniquidad e idolatría. Por cuanto, vean esto, por cuanto han desechado la palabra de Dios, o sea, han abandonado la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esto fue lo que le dijo Samuel a Saúl. Como el Señor le dijo al profeta Samuel con relación a David, ¿se acuerdan? ¿Se acuerda cuando el profeta Samuel fue a ungir a David? ¿Qué le dijo Dios a Samuel? Samuel veía a estos hombres grandes, fuertes, ¿y qué le dice el Señor? Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Mis hermanos, y algo que me quebrantaba esta semana era, usted va a decir, ¿y más lo que levantaba? Sí, más me quebrantaba y me hacía llorar aún más. Las palabras de Salomón. Las palabras de David a Salomón. Tú, Salomón, hijo, reconoce al Dios de tu padre. Mire las palabras que le dice David a Salomón. Y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Y yo decía, mi tarea con mis hijos tiene que ser clara, precisa, contundente. ¿Tú crees, hijo mío, que por ir a la iglesia agradas al Señor? ¿Crees que tú por estar en cierto grupo, servir al Señor en cierta área, de eso se agrada el Señor? Muchas veces nosotros como papás nos sentimos contentos cuando vemos a nuestros hijos en alguna actividad de la iglesia y los felicitamos, y eso está bien, mis hermanos, pero con cuidado, porque usted puede estar criando un legalista, pensando y haciendo pensar a sus hijos que porque hacen eso están ganando el favor de Dios. Y mejor que estas palabras que dijo el rey David a Salomón sean las palabras que nosotros le inculquemos a nuestros hijos. El Señor conoce tu corazón. El Señor conoce lo que hay dentro de ti. Tú puedes estarme obedeciendo a mí, tú puedes estar honrándome a mí, pero en tu corazón hay enojo, hay amargura, y eso lo ve el Señor, y eso no es de agrado para el Señor. Yo espero que los niños me estén poniendo atención. Pero eso es lo que dice la palabra del Señor. Y en la dedicación del templo, Salomón reitera esas palabras a la nación. Sea pues perfecto vuestro corazón para con Jehová nuestro Dios, andando en sus estatutos y guardando sus mandamientos, como en el día de hoy. Mis hermanos, si yo me pusiera a ver cada pasaje que habla del corazón, y cuando el Señor habla del corazón y el énfasis se le hace, mis hermanos, aquí nos quedamos. Y antes hay un pasaje aún más contundente, Jeremías capítulo 2, versículo 22. Algunos se lo saben de memoria, y este versículo me encanta porque me recuerda que no es por lo que nosotros hagamos que somos limpios. Esto me recuerda que no son las obras. Aunque te laves con soda y uses mucho jabón, la mancha de tu iniquidad está aún delante de mí, declara el Señor Dios. O sea, no importa lo que tú hagas para quitarte tu pecado, no importa lo que tú intentes hacer, no importa lo disciplinado que seas en guardar la ley de Dios, eso no va a lavar tu pecado. Eso no va a lavar tu pecado. Tú seguirás siendo inmundo delante de la presencia del Señor. Mis hermanos, ¿por qué la vitalidad y por qué la importancia de Cristo Jesús? Porque Él es el único que puede obrar en nosotros y quitarnos el pecado de nuestro corazón. Mis hermanos,
Ezequiel capítulo 36, si quiero allá por un momento a Ezequiel capítulo 36, Antiguo Testamento, si no se dieron cuenta, es Ezequiel. Versículos 24 al 29. Si estás esperando otra aplicación, esta es la aplicación del mensaje. Yo sé que algunos estudiaron y están estudiando en ese hilo el homilética y predicación, y yo sé que ellos están apuntando y esperando cuando el predicador dice aplicaciones. Pues mi hermano, esta es la aplicación, no esperes otra aplicación del mensaje. Ezequiel capítulo 36. Ezequiel capítulo 36, versículo 24. Dice el Señor, Dios, hablando, porque los tomaré de las naciones, los recogeré de todas las tierras y los llevaré a su propia tierra. Versículo 25. Entonces los rociaré ¿con qué? Con agua limpia y quedarán ¿cómo? Limpios. Y de todas sus inmundicias y de todos sus ídolos, ¿los qué? Los limpiaré. Además les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de su carne el corazón de piedra y les daré un ¿qué? Esto es para decir gloria a Dios. Esto es para decir gracias, Señor, por esta cirugía que tú obraste en mí y en mi vida. Gracias porque ahora entiendo por qué es que yo te obedezco. ¿Quieres ver por qué obedeces al Señor? ¿Quieres ver por qué es que hoy te levantaste con ánimo pronto, alegre y gozoso al venir aquí? ¿Quieres ver por qué? Sigue leyendo el versículo. Versículo 27. Pondré dentro de ustedes mi espíritu, ¿y qué? Y haré que anden. ¿Quién es el que hace que andemos? ¿Y que andemos en qué? En sus estatutos. Y que cumplamos cuidadosamente mis ordenanzas, dice el Señor. Esto es para darle la gloria al Señor. Esto es para darle toda la honra y la gloria solamente a Él por la salvación. Y si tú estás aquí en esta mañana y te das cuenta que eres un pecador y que no has creído en Cristo Jesús como tu Señor y Salvador, mis hermanos, Él es el pan de vida. Lo acabamos de ver. Él es el pan de vida. Él es el único que puede saciar tu vida y limpiarte y quitar tu corazón y darte un nuevo corazón. Mis hermanos, Juan 14:6, todos se lo saben de memoria. Pero muchos toman este pasaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por ¿quién? Si no es por... Pero parece como que la iglesia tomó ese versículo solo para cuando el creyente muera. Es cuando el creyente muere que va al Padre. Y es solamente por medio del Señor. Mis hermanos, hoy, si nosotros podemos ir al Padre, y si nosotros podemos obedecer a nuestro Padre Celestial, si nosotros podemos llevar nuestras vidas en santidad, ¿es por quién? Es por Cristo Jesús. Es por Él. O sea, la obra que hace Dios en nuestro corazón es por medio de Cristo Jesús. Es por medio de Él que Él obra en nuestro corazón. Es por medio de Él que Él cambia ese corazón de piedra por un corazón sensible a su voz. No esperes otra aplicación. ¿Cómo estás viviendo? ¿Hay legalismo en tu vida? ¿La palabra de Dios está confrontando las motivaciones por las cuales tú obedeces al Señor? Quizás esta semana nuestra oración tiene que ser: Señor, examina mi corazón y ve si en él hay maldad. Límpiame, limpia mi corazón, limpia mis manos. Mis hermanos, ¿glorificas a Dios o estamos glorificando a Dios en nuestro proceso de santidad, o nos glorificamos a nosotros mismos? ¿Sacamos pecho porque hemos dejado ciertos pecados que otros hermanos no han dejado? ¿Estamos glorificándonos a nosotros porque quizás hoy sí nos levantamos nosotros temprano para venir al culto y quizás otro hermano no? Es que yo sí soy santo, es que yo hago y el otro hermano no hace. Mis hermanos, examina qué está saliendo de tu corazón. Y entonces quizás tendré que dejarte decir: hermano.
Examina las motivaciones de tu corazón, porque el corazón del problema es el corazón. Amén. Póngase de pie y oramos, mis hermanos. Mis hermanos, yo espero que el mensaje le recuerde lo que estábamos cantando, que traiga a memoria lo que estábamos cantando. ¿Sí se acuerdan las canciones que cantamos? ¿Sí se acuerdan de alguna de las canciones? Sublime Gracia. ¿Sí se acuerdan de Sublime Gracia? ¿Cuál otra cantamos? Cantaré de tu amor. Intente como coger esas letras y recordar el mensaje. Y quizás pudiéramos volver a hacer la alabanza. ¿Y sería la misma forma? ¿Cantaríamos de la misma forma, mis hermanos? Después de esta verdad que se nos ha sido recordada o quizás algunos revelada por primera vez. Cierre sus ojos ahí donde está y quizás es momento de pedirle perdón al Señor. Padre precioso, Padre celestial, te damos gracias por tu palabra, por tu misericordia, Señor, por tu bondad. Tu gracia es mayor, tu gracia es infinita, tu gracia nos asombra, nos deja perplejos cada día, Señor. ¿Cómo es que tú, Señor, obras en corazones inmundos, llenos de pecado, Señor? Nosotros no te estábamos buscando. Nosotros no te estábamos buscando, Señor. Nosotros estábamos en nuestros delitos y pecados. Y tú, Señor, obraste en nuestra vida para que nuestros ojos hoy puedan contemplar lo maravilloso de la salvación, para que puedan contemplar hoy lo glorioso que es Cristo Jesús, el Señor de señores. Y hoy te doy gracias. Tu misericordia y tu bondad es gigante, Padre. No hay palabras para describirlas para con nosotros, tus hijos, Señor. Tú eres santo, santo, santo. Tú eres santo, Señor. Ni aun los ángeles se atreven a mirarte, Señor. Y aún así tú decides, Padre, salvar a hombres pecadores para tu gloria. Aún así, Señor, tú decidiste escogerme dentro de lo más vil, Señor, para exaltarte y glorificarte, Señor. Oh, Padre, llévame a exaltar y glorificar tu nombre todos los días. Que mi boca no deje de exaltar y glorificar tu nombre. Que mi boca, Señor, no deje de exaltarte y glorificarte y agradecerte, Señor. Como aprendíamos el martes, Señor, no importa la circunstancia por la que pasemos, Señor, que mi alma no olvide, Señor, de quien ha recibido todas las bendiciones, Señor. Ayúdanos, Padre, a exaltar y glorificar tu nombre. Guárdanos del legalismo, guárdanos, Señor, de desviarnos, Padre celestial, y ayúdanos a vivir para ti, a darte la gloria y la honra, solamente a ti, Señor. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán